Si tú tienes un auxiliar administrativo que es mujer y tengo un auxiliar administrativo que es hombre, tú no puedes pagar más a uno que a otro. Que si se encuentran en esa situación, que denuncien. ¿Las mujeres cobran menos porque están en puestos que históricamente son de mujeres o los puestos de mujeres históricamente se han percibido económicamente menos dinero? Lara Huerga ha convertido su conocimiento y su experiencia en una misión: ayudar a las empresas a tener entornos más justos y más productivos. Por eso lo que se intenta con todas las normativas de igualdad es equilibrar todos los puestos de trabajo, es decir, que haya tanto el mismo número de mujeres en peones en todos los sentidos como en puestos de administración. Desde su consultoría de igualdad y su papel como divulgadora, speaker y LinkedIn Top Voice, nos enseñará que la igualdad no es una moda ni un requisito legal, sino una auténtica palanca de transformación para las empresas y para las personas. ¡Empezamos! Muy buenas, Laura, bienvenida. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya me surge primero un poco, digamos, esa duda, que nos aclares cuándo te surge ese compromiso que tienes con la igualdad, porque es a lo que le dedicas actualmente tu tiempo, tu actividad profesional. Bueno, antes de nada, muchas gracias por esta invitación. Hace mucho que no estaba por aquí, por Zaragoza, así que ha sido muy una buena oportunidad también para venir. Muy bien. Y bueno, yo siempre he estado bastante conectada con el tema de la igualdad, pero durante mis estudios en Alcalá, en la Universidad de Alcalá, en comunicación, estuve conviviendo con un grupo de mujeres, pues compartiendo piso, con un grupo de mujeres que estaban muy metidas, eran activistas en el tema de igualdad. Entonces ellas me empezaron a introducir una serie de libros, una serie de personajes, una serie de personas que me llevaron poco a poco a meterme más en el mundo de la igualdad. Entonces, cuando yo empecé a descubrir este campo que era un poco desconocido para mí, empecé a entender muchas cosas que me habían molestado a lo largo de mi vida y todo el resto de mi carrera en comunicación lo empecé a orientar a lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. Y a partir de ahí ya todo lo demás. Sí que es verdad que durante los primeros años después de después de terminar la carrera, que está terminada, no dejada, después de terminar la carrera, estuve bastante centrada en proyectos que estaban relacionados con la música, pero también proyectos relacionados con la mujer. Y empecé como formadora, sobre todo en materia de comunicación y redes sociales y demás, pero enseguida vi esa parte en materia de igualdad laboral que me llamaba mucho la atención y que evidentemente quería poner mi semilla ahí. Y estuve trabajando primero una temporada por cuenta ajena y desde hace casi 3 años por cuenta autónoma. Muy bien. Empezaste comunicando, como nos has dicho. ¿Comunicabas ya en términos de igualdad, o sea, en términos de diversidad, de la inclusión, en igualdad de oportunidades, entiendo, entre el hombre y la mujer? ¿O empezaste a comunicar en otras temáticas y poco a poco te fuiste derivando a lo que a ti más te incentivaba o más te movía por dentro? ¿Te refieres a durante la carrera o después? No, cuando empezaste a comunicar, entiendo, en redes sociales. Sí. Y era un poco por saber cuáles son esas primeras temáticas en las que comunicaban, si ya tenía que ver con el campo al que te dedicas actualmente o, bueno, comunicabas en general también, porque también era un poco lo que tú habías estudiado. Sí, bueno, a ver, comunicaba sobre todo en términos generales, pero ya en muchas cosas orientadas al tema de la igualdad, sobre todo igualdad. Más que igualdad entre mujeres y hombres, era como más un empoderamiento femenino, porque incluso había cosas que me molestaban del hecho de que las mujeres a lo mejor se quedasen más para atrás, que se quedasen calladas, que no tomasen acción o que no, digamos, tomasen las riendas de su vida. Y ahora lo mismo, el hecho de que haya mujeres que les da miedo tanto emprender o tomar decisiones arriesgadas o a lo mejor que estén más centradas en el cuidado porque es lo que se espera de ellas y cuando realmente lo que ellas quieren es apostar por estar en puestos de dirección o estar en emprendimiento o hacer viajes largos sola. Entonces, es algo que ya estaba en ese momento cuando yo comunicaba, aunque no fuese como la base central, y poco a poco se ha ido expandiendo y sobre todo evidentemente desde que empecé a trabajar en materia de igualdad laboral, poco a poco se ha ido convirtiendo en el pilar de mi carrera. Habrá personas que nos estén viendo y que a lo mejor se hagan la pregunta: ¿qué diferencia hay entre la igualdad de hombres y mujeres y qué diferencia, o sea, con respecto al empoderamiento femenino? Porque habrá gente que nos esté viendo y que diga: ostras, ¿cuál es la diferencia?
Entonces, Bueno. a ver si lo podemos... Yo por ir a la base. Va a haber cosas que yo te pregunte que sean dudas propias, pero también te voy a intentar llevar a tierra cosas de personas que nos estén viendo y que no sepan a lo mejor de lo que les estamos hablando. O sea, lógicamente si una persona sí que entiende que es el empoderamiento femenino, pero a lo mejor no entiende... Ostras, ¿cuál es la diferencia? El empoderamiento femenino busca la igualdad entre hombres y mujeres, no la busca, o sea, es el mismo objetivo. Entonces, por ver si lo podemos bajar a tierra este punto, que yo creo que es el punto raíz luego a partir de lo que en las empresas pues, nos tenemos que involucrar en que haya una igualdad efectiva para todos. Aquí sí que no buscamos empoderamientos de nadie en la empresa, buscamos, el empresario lo que busca es la igualdad y que todos se sientan bien dentro de la organización. Hoy quiero aprovechar este espacio para hablaros de una de mis empresas, K-Verdes. Es mi propia comercializadora de electricidad de origen 100% renovable. ¿Y qué hacemos exactamente en K-Verdes? Muy sencillo, cambiar la experiencia que todos tenemos con el sector eléctrico. Y lo hacemos apoyándonos en 3 pilares muy claros. Transparencia. En K-Verdes dejamos por escrito en el contrato nuestro margen exacto. Nada de letras pequeñas, nada de sustos, nada de precio sorpresa. Lo que firmas es lo que pagas. Agilidad. Somos mucho más ágiles que cualquier gran compañía. Las gestiones se hacen rápido, sin esperas eternas y sin procesos interminables. Trato personalizado. Para nosotros, un cliente no es un número. Tiene nombre, apellidos y una situación concreta, y así lo tratamos de forma personalizada y cercana. Y como quiero que todos los que escucháis Emprende Radio tengáis la oportunidad de probar un servicio diferente, hemos lanzado una oferta exclusiva durante el mes de noviembre. Precio especial para oyentes, 0,11 kilovatios, las 24 horas del día, sin importar horarios, sin permanencias, sin complicaciones. Si queréis aprovechar esta oferta única, os dejo el link directo en la descripción del vídeo del episodio. Entráis, dejáis vuestros datos y nuestro equipo os hace el cambio de forma totalmente gratuita. K-Verdes, energía renovable, clara y pensada para ti. Seguimos con el episodio. Claro. Ahí has comentado en un punto clave que es el tema de la igualdad efectiva. Cuando tú buscas la igualdad entre mujeres y hombres, entiendes que existe una igualdad real o una igualdad legal, que serían esas normativas, esas políticas en materia de igualdad, tanto la normativa de 2007, que es con la que empezamos con protocolos de acoso y planes de igualdad, como pues todas las normativas, ¿no? Sería a nivel legislativo. Y luego sería la igualdad efectiva, es decir, que realmente que exista corresponsabilidad, que exista igualdad de mujeres en puestos directivos, que exista pues un poco más de equilibrio entre mujeres y hombres. Entonces, la igualdad entre mujeres y hombres sería esa posibilidad real de entrar en puestos equilibrados, o esa igualdad efectiva, de llegar a puestos equilibrados en todas las áreas, en todos los departamentos, en todas las jerarquías. Y por otro lado, también el tema de la conciliación y corresponsabilidad, pero la parte del empoderamiento, digamos que va a nivel más personal, o sea, va a nivel de las mujeres, el hecho de que realmente las mujeres entiendan que existe esa posibilidad de hacer con su vida lo que ellas consideren, el no tener miedo a exponerse o a salirse un poco de esos cánones, de esos estereotipos y roles de género que algunas veces persisten, pero es que sobre todo persisten en las mujeres, con los síndromes de la impostora, con el síndrome de la reina roja, con el síndrome, ¿no? Que hay muchas limitaciones que muchas veces están más a nivel interno, a nivel personal de las mujeres, que es lo que supone que esa igualdad efectiva no se pueda dar, pero básicamente por esa situación personal. O sea, ya no va de que los hombres hagan unas cosas u otras, sino que las mujeres se sientan capaces de hacer todo lo que quieren hacer. Cuando hablas, o sea, se habla de algo, por ejemplo, se habla del síndrome del impostor, es algo que sufrimos todas las personas. Sí, o sea, el hombre también sufre el síndrome del impostor. O sea, hay muchas veces que tú te crees que no eres capaz de poder hacer algo. Es verdad que lo puedes sentir como propio, cada persona lo puede sentir como propio y las mujeres en esa parcela lo pueden sentir como propio. Has hablado también de un término que no sé si lo han entendido muy bien, porque muchas veces cuando hablamos de algunas temáticas hablamos de términos que se usan, digamos, un poco más técnicos para que parezca más profesional, sí. Pero a lo mejor nos interesa que nos entiendan las personas y hay veces las personas no nos entienden. ¿A qué os referís con la corresponsabilidad?
Corresponsabilidad. Bueno, existe la parte de conciliación y existe dentro de esa parte de conciliación la corresponsabilidad, que sería el reparto equitativo entre esas responsabilidades del hogar, del cuidado, tanto de hijos como de padres, etcétera, repartido. Es decir, si yo tengo una pareja y estamos conviviendo en casa, la corresponsabilidad significa que ambas personas estemos involucradas en la casa. No en un 50%, porque al final a lo mejor yo tengo días en los que no puedo más y no voy a hacer nada, ¿no? Pero hay otros días en los que sí que tengo más tiempo y puedo hacer más, ¿no? Que sea como un poco equitativo, que sería la diferencia entre igualdad y equidad, que sería igualdad es 50%, es decir, los dos damos lo mismo siempre, y equidad sería un poco entendiendo cuál es mi situación y cuál es la tuya, intentar dar más o menos lo mismo. Es decir, dar mi 50 cuando yo pueda darlo para compensar y tú dar lo que puedas. O sea, entiendo que buscamos la equidad. Claro. Vale. O sea, que ha habido un momento que no me ha dejado claro. Sí, o sea, lo que se busca con la corresponsabilidad es esa equidad, es un reparto equilibrado de la responsabilidad, así como con la carga mental que muchas veces recae en las mujeres. Ese reparto más equilibrado, tanto de las tareas domésticas como del cuidado de los hijos. El otro día además leía, por ejemplo, un post que comentaba el hecho de que no es exactamente lo mismo el hecho de que el padre lleve a los hijos a las 9 de la mañana al colegio porque se pueda asemejar más a esa entrada laboral, y luego la madre tenga que recogerlo a las 2 porque no hay muchas empresas que salgan a las 2 o a las 3, a lo mejor luego tienes que volver a entrar. Entonces, que realmente sea un reparto en el que ninguna de las dos personas te da de más como para posicionarse en una situación desigual, de desventaja o de dejar su carrera profesional o de tener que reducir su jornada laboral, porque principalmente son las mujeres a día de hoy, que hay muchos hombres. O sea, yo soy también un ejemplo. A mí me ha cuidado mi padre igual que me ha cuidado mi madre. Entonces, en ese sentido, existiría ese reparto equilibrado. Pues eso es ese reparto equilibrado sería lo que sería la equidad y la corresponsabilidad. ¿En qué punto crees que nos encontramos actualmente? Por eso has hablado, por ejemplo, de tus padres, pero estamos hablando de otra generación. No sé exactamente qué edad tienes, pero estamos hablando claramente de otra generación, porque son tus padres. ¿En qué punto crees que nos encontramos ahora? No que me lo compares con el anterior, porque, o sea, echar leña de lo anterior tampoco creo que tenga ningún sentido, sino en qué punto nos encontramos actualmente. Porque claro, cada uno divisa su... o sea, se mira hacia adentro, yo miro hacia adentro y lógicamente hay cosas que de la casa y de los hijos que se encarga más mi mujer, hay cosas que me encargo más yo, entonces, pero no estamos pesando los porcentajes y yo creo que al final la pareja es un poco eso, es la generosidad, no es estar pesando los porcentajes, claramente que siempre no estés limitando a otro, a lo que quiera hacer. Bueno, vamos a dejar esa parte que creo que quedaba claro, pero por si a alguno, no le queda claro. Dentro de que todas las partes se encuentren en el punto que ellos quieren estar. Entonces, ¿en qué punto crees que nos encontramos? Pues, bueno, considero que estamos en un punto un poco de inflexión porque vienen unas tendencias políticas un poco contrarias a la situación que estábamos viendo hasta ahora. No sé qué va a pasar al respecto, pero sí que lo que veo, y yo que además tiendo a ser bastante optimista, creo que vamos por un buen camino y veo mucha gente y sé de mucha gente en la que cada vez existe más la corresponsabilidad. Yo también lo veo tanto en mi entorno de amistades como en gente más mayor, que existe mucho más ese equilibrio, pero también considero que depende mucho de la educación. Es decir, depende del nivel de estudios que tengas, existe mayor o menor corresponsabilidad, depende de las necesidades económicas que tengas, existe mayor o menor corresponsabilidad. De hecho, suele pasar eso, que cuanto más bajo sea tu nivel de estudios y, por tanto, el puesto de trabajo que tengas, normalmente al final acaba afectando principalmente a las mujeres, y son en este sentido las que tienen que abandonar su puesto laboral para dedicarse al cuidado de los hijos, porque normalmente son ellas las que ganan menos, que eso sería también otro tema, el tema de retribuciones. Pero, claro, cuando vas teniendo unos estudios superiores,
tanto, vamos, por las dos partes, al final lo que consigues también es una posición superior y también tienes dinero suficiente como para pagar personas que te ayuden con esos cuidados y esas gestiones que haga que tu tiempo y tu esfuerzo sea más compartido. Quiero hacer un impasse para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada mes nuestra factura de electricidad está subiendo más. Por eso quiero hablaros de uno de mis proyectos, Ahorra con Energía. Es una consultoría energética que lo que hace es que sus clientes cada día paguen menos por su factura de electricidad y está consiguiendo rebajas en la factura de más de un 30%. Hay una estadística que está clara, y es que más de un 90% de los suministros están pagando de más. Por eso, queremos dejaros un enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, para que podáis enviar una factura reciente y en menos de 5 minutos sepáis cuántos vais a ahorrar. Seguimos con el episodio. Has hablado de las retribuciones y en esta parte sí que creo que es importante dejarlo claro. A ver, si tú tienes un auxiliar administrativo que es mujer y tengo un auxiliar administrativo que es hombre, tú no puedes pagar más a uno que a otro. Eso no es legal. O sea, eso a la mínima inspección de... Bueno, es que no hace falta llegar ni a una inspección. O sea, eso no es legal. Otra cosa es que tú luego pongas una tabla de incentivos y tengas un comercial, y si el comercial te vende más o la comercial te vende más. En nuestro caso, por ejemplo, los responsables comerciales de delegaciones han sido mujeres porque vendían más. Joder, sí, claro. es que al final me parece un poco loco todo esto. O sea, yo no entiendo un empresario que tenga una persona que le produzca más y otra persona que le produzca menos y dice, no, quiero quedarme el que produce menos. ¿Qué cabeza cabe? No, o sea, claro, me refiero, no. En alguna cabeza cabrá. Que no digo en general. Entonces vamos a ponerlo en relieve. ¿Realmente una empresa podría pagar más porque estamos hablando de que ellas cobran menos? Pero en base a que es porque tienen una categoría profesional inferior cuando estamos hablando de situaciones económicas más bajas, que es de lo que tú estabas tirando, se encuentran en ese problema o porque están haciendo menos horas. Claro, porque entonces sí que van a cobrar menos porque se están haciendo menos horas, pero que en realidad que la gente tenga claro que en una empresa no puede estar pagándole más a una mujer o más a un hombre en el mismo puesto de trabajo con la misma categoría profesional. Y si sucede, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Sí. O sea, si hay una mujer que ve que tiene una categoría profesional igual que otro hombre y que en su empresa cobra más el hombre que ella, pues lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es denunciarlo. Sí. ¿Sabes? O sea, que me gusta esto siempre dejarlo claro un poco por tranquilizar, porque yo si estuviera en el otro lado, querría saber que es que a mí no me pueden pagar menos. Entonces, ¿en qué baremos? Yo no pongo en duda que cobren menos, está claro si lo has dicho, hay una estadística que lo acompañe seguro. Sí. No soy no estoy catalogado para debatir contigo en esto, porque no tengo los datos, ni es ni mi profesión, pero... ¿A qué se debe? ¿A que hacen menos horas? ¿A que tienen categorías profesionales inferiores a su pareja? Porque estamos hablando con respecto a su pareja. ¿A qué se debe que cobran menos? Porque han tenido que dejar, porque está claro que durante un tiempo en la crianza hay más dependencia del bebé de la mujer que del hombre. Yo pongo, por ejemplo, mi ejemplo. Mis hijos han estado tomando pecho un poco tiempo. Cada uno por sus circunstancias. Al final se ha dado biberón. En realidad les das el biberón los dos. Uh-huh. Pero es que el bebé tiene más dependencia de la madre, que están 9 meses dentro ahí, tiene más dependencia. Y luego también la madre es más protectora, o sea, tiene otras cualidades que va a tener más tendencia. Entonces, hay cosas en las que va a estar descompensado porque somos diferentes, que hay que intentar compensarlo de alguna forma, pero... Por no salirnos del tiesto, ¿a qué se debe esa diferencia salarial cuando los ingresos son más bajos entre dentro de la pareja? Bueno, por muchos motivos, algunos ya los has mencionado. Yo más por tranquilizar, porque si se encuentran en esa situación que denuncien. Sí, por supuesto. Si se encuentran en esa situación que denuncien. Entonces yo creo que es mejor enseñarle cómo se pueden defender que meterles miedo, que es lo que muchas veces sucede. Entonces yo lo que quería decir es no se puede pagar menos a uno en el mismo puesto, con las mismas horas, en la misma empresa. Claro. Porque claro, si hablamos de empresas diferentes...
Uno puede estar en un convenio y otro puede estar en otro convenio. Vale, bien, eso lo pueden tener. Pero misma empresa. O sea, una empresa la misma no podrían cobrar diferentes. Y cobrar diferentes, que denuncien. Entonces, dinos en qué nos basamos a la hora de decir, o sea, cuál es la diferencia. Bueno, aunque denuncien, sigue habiendo empresas que, de hecho, ha habido unos cuantos fallos a nivel judicial que han dado la razón, porque hay en algunas ocasiones que se puede hacer de manera consciente o inconsciente, que hay muchas veces que se hace de forma quizá inconsciente, el hecho de considerar otro puesto de trabajo, cambiar el nombre y por tanto cambia la valoración de puesto de trabajo, está como en otro grupo. Entonces, ¿pero a qué nos referimos? O sea, por ejemplo, lo podemos llevar a tierra para que lo entendamos. Por ejemplo, el fallo de la Fiscalía, no me acuerdo exactamente, creo que fue en Canarias. Tú tienes en una empresa de producción, tienes el mismo puesto de trabajo, que al final es un puesto de peón, pero hay unos peones que tienen un puesto de peón de no sé qué y otros de peón de no sé cuántos. Pues aquellas personas que están en peón de no sé qué, que son principalmente mujeres, hay a lo mejor 22 mujeres y 3 hombres, y peón de no sé cuántos, pues es principalmente 2 mujeres y 22 hombres. Y ese segundo grupo en el que principalmente hay hombres, por algún motivo están cobrando más, y aunque sea el mismo puesto de trabajo con las mismas funciones, el hecho de tener 2 nombres hace que al final acabe habiendo diferencias económicas. Por tanto, en ese mismo puesto de trabajo con esas mismas funciones, que luego, como digo, hay un fallo de la Fiscalía que se denunció esta situación y evidentemente penalizaron a la empresa porque está todo dentro del mismo grupo profesional y dentro de la misma categoría de puesto de trabajo, por tanto las percepciones deberían ser las mismas. Pero ahí se dan este tipo de situaciones, es decir, que se cataloga con una valoración diferente el mismo puesto de trabajo de las funciones que se desempeñan y por tanto la retribución que complementa ese puesto es diferente. Luego, otro tema es el tipo de puestos de trabajo que desempeñan. Yo aquí siempre quiero hacer reflexión sobre si las mujeres cobran menos porque están en puestos que históricamente son de mujeres, o los puestos de mujeres históricamente se han percibido económicamente menos dinero. Con lo que quiero decir con esto es, si, por ejemplo, puestos de cuidados de otras personas que, digamos, históricamente se han relacionado con las mujeres, tienen una percepción económica menor porque lo ocupan mujeres o porque siempre ese tipo de puestos han sido de una percepción económica menor. Y esto al final tiene una serie de repercusiones, porque si los puestos donde hay mayoritariamente mujeres, como el puesto de administración, ¿no?, o el puesto de cuidados, etcétera, están menor retribuidos, tú en una casa, si tienes a un hombre y a una mujer en administración y un hombre que a lo mejor también tiene un puesto en una empresa, pero tiene todos los complementos, incluso por convenio, que ese sería el siguiente punto, que tiene nocturnidad, que tiene turnicidad, que tiene esos complementos salariales, hace que al final el hombre con un puesto más o menos de igual valor acabe teniendo una percepción económica mayor que ella. Simplemente por el tipo de puesto de trabajo que por convenio tiene mayores complementos salariales y por tanto la retribución final es mayor. Entonces ahí tendríamos la primera desigualdad. Trabajamos ambos igual en puestos diferentes, uno históricamente masculinizado y otro históricamente feminizado, y las percepciones son diferentes. Luego, como eso es así, lo que yo voy a hacer como mujer que percibo menos es reducir mi jornada, porque al final, como yo gano menos, va a tener una repercusión menor y puedo ajustarme a ese horario de hijos. Eso hace que todavía esa brecha sea aún mayor dentro de lo que es la familia. Eso que estás hablando no lo decide el empresario. O sea, No, claro. O sea, me refiero cuando estamos hablando que diferentes puestos están catalogados diferentes, eso lo decide el Ministerio de Trabajo. Sí, es que yo también estoy un poco así con el tema normativo. Me refiero, no quiero... pero bueno, que no es nuestra bola. Claro, o sea, por no eso es nuestra bola porque no es nuestro... colectivo, porque muchas veces hay mucha normativa y yo lo recalco muchas veces, hay mucha normativa a favor de la igualdad y hay otras cuestiones que hay que revisarse porque al final principalmente son los hombres
por ciertas cuestiones, por el hecho de la edad en la que te encuentres o el hecho de que hayas tenido hijos, siempre repercute a la hora de, pues a lo mejor es que va a tener que conciliar o tiene dificultades para viajar y por tanto no la vamos a promocionar a este puesto que tiene una remuneración mayor por el hecho de ser que nos puede dar complicaciones con el tema de la conciliación, porque sigue muy ligado con el tema de la mujer y no tanto con el hombre, cuando ahora incluso las bajas por paternidad son las mismas que maternidad. Pero bueno, como existe esa diferencia, al final todo eso va sumando. O sea, no llegan las mujeres a puestos de alta dirección o no promocionan de la misma forma que los hombres. Tienen el convenio colectivo que, aunque haya mucha normativa, los puestos históricamente feminizados siguen teniendo unos complementos salariales inferiores a los hombres. Y luego, aparte, el tema de que si tú al final también tienes una reducción de jornada porque tienes una percepción menor, lo que vas a hacer es todavía empobrecer más a la mujer dentro de lo que es la familia. Yo, o sea, pudiendo estar en partes de acuerdo, al final una persona que tiene nocturnidad y tiene turnos, yo entiendo que tiene que cobrar más que una persona que está trabajando por las mañanas en una oficina. Hay mujeres que trabajan con nocturnidades y en turnos por la noche. No sé los porcentajes cuáles son, pero en cualquier fábrica, aquí en Zaragoza, en el polígono, hay muchas fábricas que trabajan para General Motors y ahí trabajan por turnos y ahí van hombres y van mujeres. Sí, claro. O sea que no sé hasta qué punto se puede igualar si lo que aporta es diferente. Porque un hombre también es administrativo. O sea, Claro, sí. nosotros... estaba pensando, no hemos tenido administrativos hombres, pero sí que hemos tenido comerciales mucho más mujeres que hombres, hemos tenido puestos de ingeniería mujeres, ningún hombre, todos los puestos de ingeniería. O sea, estoy recabando un poco, porque al final lo que quiero que entiendan es que al final una empresa no decide en base a eso, o sea, decide quién le produce más y quién le produce menos, o debería. Claro. O debería. Yo no conozco a ningún empresario que me diga... que me produce más este que este, pero yo quiero a este. No. Y entonces yo le diría, dame a este, ¿sabes? Mándamelo, sí, claro. ¿sabes? Porque a mí me es igual. Y luego en la hora del viajar, pues claro, si va implícito el que tengas que viajar y tú sabes que la persona no va a querer viajar, pero hay veces que los hombres no quieren viajar. O sea, yo mismo, como gerente de mis empresas, yo evito el mayor número de viajes posibles porque yo por las tardes quiero estar con mis hijos. Claro. Es que depende ¿sabes? de la persona. O sea, también depende de la persona. Entonces, yo creo que el trabajo de hoy aquí es simplemente intentar llevar la tierra y que cada uno luego ya piense y decida. Lógicamente, hay una problemática en la que tenemos que estar, como digo yo, ojo a visor, de que se hacen las cosas bien y de que al final si las personas sienten que no es igualitario, pero que por el hecho de que en uno trabajen más hombres o mujeres no sé si se puede igualar cuando uno está aportando mucho más. O sea, cuando a uno le pides que por las noches no esté en su cama y esté trabajando, está aportando mucho más. Da igual que sea hombre, que sea mujer. Cuando a uno le estás pidiendo que vaya a turnos, que nunca te terminas de acoplar, ahora voy de mañanas, ahora de tardes... o sea, yo he trabajado a turnos y eso es un pifostio, vamos. Sí. Entonces, cuando uno está aportando eso, yo creo que no depende de hombre y mujer, sino depende de lo que estás aportando y lo que tú estás cediendo de tu vida en pos de tu empresa. Claro, por eso lo que se intenta con todas las normativas de igualdad es equilibrar todos los puestos de trabajo, es decir, que haya tanto el mismo número de mujeres en peones en todos los sentidos como en puestos de administración. Pero ¿no crees que o sea, hay puestos de trabajo que las mujeres no los quieren hacer y no les podemos obligar a que los hagan? O sea, es complicado que los quieran hacer, porque es que la mayoría de los hombres tampoco los quieren hacer, pero alguien los tiene que hacer. O sea, al final eso es muy difícil, hay que dejarle a cada uno que haga lo que quiere hacer. Si una mujer quiere ser ingeniera, que sea ingeniera. Si un hombre quiere ser, yo qué sé, administrativo, que sea administrativo. Si es que hay muchos hombres que son administrativos, que eso antes, o sea, yo creo que antes era más usual, ¿no?, que la mujer, pero yo creo que cada vez yo entro a oficinas y veo, o entro a una gestoría
Y veo hombres y mujeres. Hay de todo, ¿no? Sí, porque yo creo que más que por... Potencialmente hay más mujeres. No, o sea, no estoy intentando dar un dato, pero sí que hay hombres. Pero, ostras, ¿qué les hacemos a los hombres? ¿Obligarles a que se metan a que sean administrativos? No, igual que hay puestos que se prefieren hacer por los hombres, hay puestos que hay más mujeres, por ejemplo, el tema de albañilería o tema de construcción, igual que el tema de los cuidados. Hay muchas mujeres en tema de cuidados paliativos, mayoritariamente mujeres. Entonces, pero yo creo que también va un poco con la educación y eso se va equilibrando, no es porque no haya una necesidad de mujeres en estar en ese tipo de puestos o no haya una necesidad de estar en cualquier tipo de puesto en general, sino también parte un poco de la educación. Y como te estaba comentando que la educación era fundamental en todos los sentidos y es lo que va reduciendo esa brecha de género y esas diferencias entre mujeres y hombres, y que además cada vez somos una sociedad con mayor educación, por tanto estamos viendo mucho más equilibrios en todos los puestos. Entonces cada vez entran más hombres a puestos de administración, igual que empiezan a entrar mujeres en otros puestos que a lo mejor antes eran tipo, pues eso, en la obra, etcétera, que eran puestos que a lo mejor no pensabas ver a una mujer, pero poco a poco van entrando. Entonces creo que con ese tipo de situaciones es como se va a reducir la brecha, sobre todo en puestos, digamos, más de peón o puestos operarios, pero sí que hay que seguir poniendo el énfasis en puestos de dirección y de promoción de las mujeres. Yo también intento, por eso también me gusta la parte del empoderamiento femenino, el hecho de que haya más mujeres emprendiendo, el hecho de que haya más mujeres que tomen esa iniciativa de estar en puestos de dirección, de lanzarse, de correr riesgos, ¿no? Que creo que es donde falta un poco. Y por eso también, en lo que son pymes sí que vemos bastante equilibrio de mujeres y hombres en puestos de dirección, pero en lo que es en bolsa, ahí ya las mujeres tienen un porcentaje más bajo que los hombres, creo que están en 30% o algo así. Pero bueno, que sí que se están consiguiendo cosas, por eso te digo que también soy optimista y eso también tiene una repercusión en todo lo demás. Y creo que la base de todo es al final la educación, y cuanto más equilibrada sea la educación y cuanto menos veamos esos roles de género de lo que se espera de los hombres y las mujeres, más van a igualarse esos porcentajes o sea, se van a reducir esos porcentajes de la brecha salarial. Entonces, muchas veces... si seguimos el convenio, que hay muchas empresas que yo veo que lo están haciendo bien cuando hago los registros retributivos, que no puedes hacer otra cosa salvo intentar igualar los puestos de trabajo para que no exista brecha de género. El tratar de recordar a las personas que están dentro de la organización que, sobre todo el tema de hombres, que también se puede coger las bajas de paternidad que les corresponde, que hay muchas veces que las cogen. Yo he visto algunas cuestiones que las cogen justo cuando hay una Copa del Mundo o que está la Liga o que cosas así, que eso me parece como no te puedes coger una baja por maternidad por el fútbol. Pero sí que hay muchísimo cambio y sí que se va viendo que el hecho de que haya hombres, como es tu caso, que realmente quieran apostar por estar tiempo con sus hijos. Entonces, creo que eso forma parte de ese cambio de mentalidad y que todo ese cambio de mentalidad y esa educación igualitaria va a ser lo que consiga que esa brecha de género se reduzca. Y por la parte de las mujeres, como digo, creo que también tenemos un papel fundamental a la hora de querer llegar a esos puestos de dirección y empezar a reclamarlos. Las bajas por paternidad, yo puedo hablar del entorno cercano a mí, yo sí que voy oyendo que se van cogiendo bajas por paternidad, no les pregunto a todos porque no es de mi incumbencia, sí que puedo decir que yo en mi experiencia yo no me la he podido coger. Pero básicamente porque legislativamente no nos lo permiten. Porque como empresario voy a tener que firmar algún papel. Todos los días. Y eso no quiere decir que no esté con mis hijos en casa. Bueno, yo estoy con mis hijos en casa, en el portátil. Y tú eres empresaria, o sea, tú tienes tu propio negocio y sabes de qué te estoy hablando. Sí. Entonces, bueno, yo creo que los autónomos también deberían tener algún derecho más, la verdad. Entonces, hay muchas veces... Claro, cuando tú llevas por cuenta ajena, eso es otro mundo. Y ya está, si te lo quieres coger o no. Y si la empresa hace alguna cosa rara, lo que tienes que hacer es denunciar. Yo siempre digo lo mismo. Pero en mi caso, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, no he podido cogerlo ninguno de los 3. Porque yo tengo 4 empresas y te aseguro que todos los días voy a tener que firmar con un certificado digital algún documento. Y en cuanto haya la más mínima inspección,
me van a decir que es fraude porque yo he cogido una baja y estoy realizando alguna actividad, aunque esa actividad sean 15 minutos. Ya, pero como autónomo siempre tienes que estar. Entonces yo en mi caso tengo que reconocer sí. que yo no las he cogido, pero sí las he ejecutado. Uh-huh. O sea, he tomado un impasse para estar en la educación de mis hijos desde la base. Mi mujer también lo ha realizado, pero como autónomos tenemos muchos menos derechos y no podemos realizarlo. Y sí que veo alrededor que la gente se va cogiendo. También es verdad que la gente yo he sido padre más tarde de lo normal. Bueno, ahora cada vez se tiene más tarde, sí. Pero bueno, sí. La gente que ya de mi edad ya han sido padres, pero los que se les ha dado la circunstancia, yo sí que voy oyendo que van cogiéndose por la baja de paternidad, intenta que no coincida con la baja de ella para alargar el tiempo que el bebé no tiene que ir a la guardería, que ese es otro problema que se podría ahondar, pero no es la temática de hoy. Me gustaría ya, porque creo que hemos bajado cosas a tierra y que cada uno, yo creo que en estas cosas pues se tienen que exponer los temas y que luego cada uno medite y que sepa si está haciendo las cosas bien o no, si su entorno están sucediendo correctamente o no están sucediendo correctamente, y que no nos vamos a poder obligar a nada. No. Exactamente, pero bueno, que si podemos un poco hacerles pensar, pues ya hemos hecho bastante en el día de hoy. ¿Qué fue lo que te hizo dar el paso a montar tu propia consultoría? Bueno, pues yo estaba trabajando por cuenta ajena, y cuando estás trabajando para otra persona al final tienes las limitaciones y la cultura o el punto de vista de la persona que tiene la dirección de la empresa. Entonces, bueno, también me encontraba en una situación personal un poco dispar, porque yo estuve viviendo unos años en Alemania, en Berlín, y me volví otra vez a mi ciudad natal después de unos cuantos años estando fuera, y estaba bien en ese entorno y me estaban yendo las cosas bien, pero sentía que me faltaba algo más y sentía que yo podía aportar mucho más, sobre todo en una cuestión que para mí era tan importante como el tema de la igualdad, y que me había acompañado tanto durante la carrera como luego durante los siguientes años. Entonces sentía que yo podía hacer algo más, y sinceramente porque tampoco lo pensé mucho. Yo creo que ese también fue o el problema o la clave, que no me planteé la dificultad que podía tener el hecho de emprender, porque además, bueno, como digo, yo soy de Valladolid, pero estuve estudiando en Alcalá, luego me fui a vivir a Alemania, entonces no tenía tampoco ningún contacto como para poder emprender y poder saber cómo funcionaban las cosas. Entonces yo cogí mi mochila, me fui con mi pareja a Madrid, él tenía su trabajo y yo tenía que literalmente buscarme la vida. Entonces fue un empiece bastante complicado porque, como digo, no sabía por dónde empezar, tenía los conocimientos, pero no tenía las herramientas para ser autónomo. Y en este país no es que haya muchas facilidades para ser autónoma. Entonces, bueno, pues poco a poco sí que sabiendo que yo podía dar algo más de lo que ya estaba dando por cuenta ajena y ofreciendo unos servicios como más adaptados, porque también surge o parte de esa necesidad, ¿no? De que muchas de las formaciones estaban como muy estandarizadas y no estaban adaptadas, o los planes de igualdad o los protocolos como que también estaban como muy estandarizados, cuando considero que al final hay que realmente, si quieres hacer algún cambio o que sirvan para algo, ya que tienes la obligación de hacerlo, pues intentar meter algún tipo de acciones o medidas que realmente puedan servir tanto a la empresa como a las personas que lo conforman. Y sobre todo con la idea de reflexionar, ¿no? Después de dar una formación, que te digan, pues mira, primero se me ha pasado el tiempo muy rápido y segundo me ha hecho reflexionar sobre diferentes temas. Y era algo que antes no pasaba porque tenías esas limitaciones, ¿no? Entonces para mí lo esencial era transmitir esa inquietud que yo tenía por este tema, que se viese de una forma, digamos, más bonita o más realista, porque creo que también al ser tan politizado se ha generado mucho humo negativo en torno al tema de la igualdad. Y bueno, pues embellecerlo un poco y trabajar más mano a mano con las empresas a cuestiones que realmente resolviesen los problemas que tenían. Hay 3 temas que me han llamado la atención de bueno, la exposición que has hecho, que estoy muy de acuerdo con
con la mayoría de las cosas que has expuesto. Por un lado me llama la atención que digas que los autónomos no tenemos muchos derechos. Me causa, digamos, un poco de sorpresa, porque cada vez que salgo en redes sociales o en Emprende Radio defendiendo a los autónomos, me llueven críticas por todos los lados, porque nos dicen... porque soy autónoma. Porque nos dicen que podemos hacer lo que queramos, podemos hacer el horario que queramos, que no aportamos a la sociedad porque pagamos muy poco importe de cuotas a la seguridad social, porque, así una diversidad de cosas, porque mi lucha al final es que un autónomo, porque no estamos hablando de un empresario, hay muchos autónomos que no son empresarios. El zapatero de debajo es autónomo. No, el instalador electricista, si no tiene SL, es autónomo. O sea, hay mucha gente que es autónomo. De la mayoría de los comercios que vemos, la pequeña tienda que nos venden fundas para móviles, ese tío es autónomo. Si no tiene normalmente una SL. Y entonces, porque mi pelea es un poco intentar igualar los derechos de los trabajadores por cuenta ajena de los derechos de los autónomos, porque yo creo que la clase social más baja que hay en España es el autónomo. Dicho esto, me ha sorprendido un poco y me ha gustado que lo hagas, porque como tú bien has dicho, y lo enlazo un poco con la tercera cosa que me ha gustado de lo que has dicho o que me ha llamado un poquito la atención, es que ves que hay cosas que están politizadas. Entonces, ¿cómo vives esa parte? Porque además tú has defendido en estos dos puntos cosas que están politizadas de formas contrapuestas. Sí. Por ponerlo claramente, pues realmente a la izquierda parece que no le gustan nada los autónomos y que sería la parte más de la derecha la que defendería al autónomo, y sin embargo la parte más de igualdad parece que lo defiende más la izquierda. Entonces, digo parece porque yo en estas cosas pienso que el que más dice que lo defiende es el que menos lo defiende. Porque porque me llama la atención, porque veo a unos a otros y digo, ostras, estos se suponen que son esto, pero la realidad, el hecho es esta, y estos se supone que defienden esto, pero es que la realidad es esta. Yo al final tú dime lo que quieras, que yo me fijo en lo que tú haces. Y a partir de ahí. Entonces, fuera de eso, que no quiero que entres en ese, o sea, no te quiero meter en ese barrizal, ¿cómo ves que esté politizado? ¿Crees que le beneficia o crees que no le beneficia? Digamos que a lo que tú defiendes, que al final en tu propia actividad tú lo que estás defendiendo a ultranza es la igualdad y el empoderamiento de la mujer. Entonces, en esa parcela, por centrarnos en un tiro, ¿cómo ves la politización en la que se encuentra? ¿Crees que le beneficia o crees que no le está beneficiando nada o tanto? A ver, aquí digamos que habría varios puntos. En primer lugar, que cuando muchas de las mujeres que hablan del tema de igualdad van un poco en contra de lo que es el capitalismo y la situación actual y por tanto de las empresas y del emprendimiento y tal. Desgraciadamente, por así decirlo, yo soy una persona bastante capitalista. Entonces, ¿por qué? Porque me gusta mucho viajar. ¿Pero por qué desgraciadamente? Desgraciadamente porque, como dices, están en términos políticos distantes. Pero yo eso lo considero que es una cosa positiva tuya. No el hecho de que seas capitalista, sino el hecho de que tú no sigas el manual. Claro. El hecho de que tú no sigas el manual, o sea, que tú tengas la suficiente poder de crítica para saber qué tú quieres en la vida y que tú puedas estar eligiendo una cosa y otra. A mí hay veces que me dicen, pues Darío, no sé si y digo, pues, a ver, yo lo primero considero una persona liberal. O sea, a mí me gusta que la libertad esté por encima de todo, la libertad de las personas. Hay cosas que me gustan de unos y hay cosas que me gustan de otros. Por eso cuando has dicho eso digo, por desgracia no, pero no porque seas capitalista, o sea, puedes ser capitalista o puedes no serlo, puedes creer lo que tú entiendas, pero al final tú tienes que tener esa libertad de decir, yo defiendo a ultranza el empoderamiento de la mujer, yo defiendo a ultranza la igualdad de derechos, pero es que a mí me gusta comprarme un iPhone. Claro. Es que a mí me gusta irme de viaje con mi pareja a, yo que sé, a Austria, o al país que quiera, o a Londres, a Nueva York. Y me gusta el hecho de que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todas las horas que yo dedico a mi emprendimiento también tengan una respuesta económica en ese sentido, porque al final es como el premio que tú tienes a todo ese esfuerzo. Entonces,
Digo desgraciadamente porque va un poco en contra de ese pensamiento en relación a la igualdad entre mujeres y hombres, o ese sobre todo pensamiento político. Entonces, claro, yo abogo por la igualdad de mujeres y hombres porque, bueno, ya si te sales incluso dentro de lo que es la justicia social, evidentemente a mí me afecta como mujer el hecho de que la gran mayoría de mujeres, o por lo menos todas las mujeres a las que yo he preguntado, todas las mujeres de mi entorno han sufrido algún tipo de discriminación o violencia de género. Entonces, es un porcentaje bastante amplio. No digo que todos los hombres, porque yo tengo hombres maravillosos en mi entorno, pero sí que todavía sigue habiendo una cultura que de alguna manera discrimina. Y como digo, muchas veces va relacionado con el pensamiento que las mujeres se tienen de sí mismas y esa degradación que se hacen incluso pues eso, a nivel personal como profesional. Entonces, yo tengo ese pensamiento de igualdad porque considero que yo soy igual que cualquier otra persona independientemente de mi género, más por mis capacidades que otra cosa. Y también como emprendedora, que también es otra cosa que me da mucha rabia, que me dicen que como emprendedora yo he tenido muchísimas ayudas por el hecho de ser mujer. Yo les pregunto siempre que me digan cuáles, porque yo no he recibido ninguna, más que lo de la tarifa cero y es independientemente del sexo. Entonces, es una cuestión que me da mucha rabia porque si realmente vivimos en una sociedad capitalista, que como digo, a mí personalmente me gusta porque me gusta tener el iPhone, me gusta vestirme bien, me gusta mucho viajar, me encanta comer, entonces, y tú en la sociedad en la que vives, eso todo lo pagas con dinero. Y cuanto más dinero tienes, mejor calidad tienes de todo. Y ahora mismo, por ejemplo, viviendo en Madrid, si no tienes dinero, no vives en Madrid. Entonces, sabiendo que vivimos en esa sociedad, yo creo que el hecho de el emprendimiento y promover el emprendimiento primero va a dar riqueza, porque va a dar riqueza, genera puestos de trabajo. Yo me parece que el sistema de bienestar puede estar muy bien, pero en una sociedad en la que estamos literalmente en una pirámide invertida es un poco complicado mantenerlo. Y evidentemente lo que va a generar riqueza en el país, lo que nos va a impulsar, lo que nos va a hacer destacar y crecer, siempre va a ser el emprendimiento, siempre va a ser el capital privado de empresa privada. Entonces, evidentemente yo voy a estar a favor de lo que es el emprendimiento. Considero que no están dando muchas facilidades para el emprendimiento. Además, he visto hace poco unos vídeos diciendo que el hecho de que haya tantos emprendedores significa que a España le va muy mal. Yo creo que también falta mucha educación en ese sentido. Entonces, considero que debería darse más valor al emprendimiento, darse más valor a la empresa. Por supuesto, el hecho de que exista riqueza por parte de los empresarios y de las empresarias va a hacer que existan más puestos de trabajo y, por tanto, que la sociedad en general vaya mejor. No digo que no tenga que haber funcionarios, pero en mi entorno soy la única emprendedora. Y eso dice mucho, yo creo, también de la situación actual. Entonces, si realmente quien genera puestos de trabajo reales son esos autónomos o esas autónomas de este país, porque incluso aunque tú seas empresario y tengas una SL, sigues siendo autónomo. Sí, sí. Entonces, si son los autónomos los que al final están generando el trabajo y se están limitando a todas las capacidades de los autónomos, se está limitando en general la capacidad económica. Y de hecho yo creo que si se motivase más el hecho de que las mujeres también emprendiesen y que hubiese ese empoderamiento femenino a la hora de emprender y tomar riesgos y tomar acciones, también ayudaría a eliminar el resto de problemas, porque tú trabajas un montón, pero si consigues llegar a ese punto de yo puedo por las tardes dejar de trabajar para cuidar a mis hijos, yo tengo una libertad económica porque he conseguido llegar a ese punto después de todo mi esfuerzo y mi sacrificio de trabajar durante mucho tiempo, pues eso también va a hacer que se iguale mucho más en la situación económica entre mujeres y hombres. Pero hay que impulsar el emprendimiento, hay que impulsar a las mujeres a que salgan en ese entorno y considero que también a nivel cultural está muy, muy mal visto el emprendedor o la emprendedora, el emprendimiento en general. Entonces probablemente sea una de las cuestiones por las que también se genera como tanto rechazo. Pero claro, luego si te metes a nivel política, el hecho de que una cuestión sea más de un partido y otro de otra, personalmente considero que es básicamente para separar o discernir bien
cuando en mi opinión muchas veces los resultados son prácticamente los mismos. No me voy a querer meter en política, porque no me quiero meter en política, pero muchas veces va más de la división que de los valores reales de los partidos políticos. Porque, y podemos verlo con la situación que tenemos actualmente, que un partido político que literalmente está diciendo que aboga por la igualdad de mujeres y hombres y tiene dentro del propio partido político personajes que están literalmente abusando de otras mujeres. Pero vamos, que pasaría lo mismo en los otros partidos políticos. Entonces... Por eso te decía antes que dicen una cosa pero hacen otra y al final lo que te tienes que fijar es en el hecho. Porque yo creo que con las personas es igual. Una persona te puede estar diciendo, dorando la píldora, todo lo que quieras, pero si realmente la ejecución que te está intentando hacer daño, pues te tienes que quedar con eso. Yo creo que el emprendimiento es la forma más potente y efectiva de empoderarse. Y por lo tanto, cualquier persona. Lo digo en mi propia experiencia. O sea, yo he tenido mucha más libertad de todos los tipos, e incluso financiera, desde que emprendo, que empecé hace 11 años, a cuando estaba, por ejemplo, por cuenta ajena. Eso es una realidad. Por lo tanto, va a ser una oportunidad muy grande para que las mujeres se puedan empoderar. Porque a partir de ahí tienen su propia libertad y no tienen una dependencia económica de un tercero, ¿no? Entonces, esa sería la parte importante. Al final, la política lo único que trata siempre es embarrar todo y de tenernos distraídos, y si pueden ponernos a pelear un ratito y ellos mientras están a sus cosas, claro. Pues mejor. Has dicho una cosa que me ha llamado... Vencerás. Siempre sí, al final están intentando dividir... pero solo vencen ellos. Sí, claro. Porque la sociedad no estamos venciendo, estamos... O como decía Maquiavelo, cambiarlo todo para que todo siga igual. Exactamente. También valdría. Cuando me decís que habéis estado viviendo tiempo en otro país, siempre me genera curiosidad. Yo no he vivido fuera de España, sí que he viajado fuera de España, pero no he vivido. Y a mí me genera mucha curiosidad. Has dicho que has vivido en Alemania durante un tiempo. Me gustaría que nos dijeras cuánto tiempo estuvisteis viviendo, si estabas estudiando o estabas trabajando. ¿Qué diferencias ves de mentalidad en la sociedad alemana y en la sociedad española? ¿Qué cosas deberíamos importar y qué cosas podríamos exportar? O sea, ¿qué tenemos mejor nosotros que los alemanes para llevar la tierra y qué deberíamos aprender de los alemanes nosotros los españoles? Pues bueno, yo estuve viviendo 3 años en Berlín y fui por estudios porque me fui el último año de Erasmus. Además, siempre he sido una persona un poco de voy a ponérmelo más difícil porque yo no tenía ni idea de alemán, yo no hablaba nada de alemán y me habían dicho que si me iba o a Portugal o a Polonia o a Italia, que iba a conseguir sacarlo muy fácilmente y que, bueno, que no iba a hacer nada, básicamente, que me iban a regalar el título. Y dije, bueno, pues nadie se quiere ir a Berlín, por algo será, yo me voy para allá. y evidentemente fue bastante complicado. Estuve también, mientras estaba estudiando el último año de carrera, que además me metí por desconocimiento, básicamente. En Alemania tienen 3 años de carrera y 1 año de máster, entonces 2 años de máster. Como yo estaba en el 4º año, digamos que estaba en un punto intermedio entre carrera y máster en lo que sería la educación alemana, y había algunas asignaturas que sí cogí de lo que es la carrera, pero hay otras en las que me metí en un máster de comunicación política. Entonces ahí ya como que también empecé a ver situaciones y bueno, tuve que estudiar alemán. Estuve estudiando hasta el C1, que ahora lo tengo un poco oxidado, pero llegué a hablar bastante bien alemán. Y luego cuando terminé los estudios, e incluso mientras estaba estudiando, estuve trabajando tanto en una cafetería como en una tienda de ropa y pues por buscarme un poco la vida. Y luego ya estuve emprendiendo un poco allí, que es cuando empecé a trabajar también con empresas como con pequeñas empresas, un chico, por ejemplo, que era un cantante, pues ayudándole con el tema de los videoclips y todo relacionado con la comunicación. Otra chica que tenía una pequeña marca de joyas, entonces la estuve ayudando con toda la marca a nivel redes sociales, con fotografía, estrategia de marketing, etc. En ese tipo de acciones. Y luego ya de forma, ya los últimos años que estuve
allí en Berlín, empecé a trabajar de forma remota en la empresa en la que luego me incorporé como formadora. Y considero que sí que hay ciertas cosas que hacen bastante bien. Por ejemplo, relacionado con el tema de la igualdad, el hecho de que si tú te quedas embarazada haciendo tus estudios, la universidad tiene todas las facilidades para que no sea un problema y tú puedas continuar y terminar tus estudios. Aunque sí que es cierto, y por eso muchas mujeres en Alemania son madres mucho antes que aquí, pero sí que es cierto que también la vuelta, el retorno al puesto de trabajo después de una parada por maternidad es complicado. Y es algo que, si se analiza por dos partes, me parece irónico. Uno, porque realmente hay necesidad de mano de obra y lo estamos viendo en todas partes, que hay necesidad de mano de obra, tanto aquí como en cualquier lado, como por el hecho de que realmente para seguir manteniendo este sistema de bienestar en el que vivimos necesitamos gente. Entonces, si no estás realmente premiando el hecho de que se nazca gente, la gente no va a querer tener hijos, y mucho menos las mujeres, y va a arriesgar su carrera profesional a la hora de tenerlos. Entonces, sí que es cierto que en ciertos aspectos hay muchos beneficios, o el hecho de que tú puedas coger una baja aunque tengas una reducción retributiva de hasta 2 años, y había bajas que se cubrían de hasta 2 años, entonces tú tienes tiempo suficiente para poder realmente cuidar a tus hijos. Pero había otra serie de cosas, pues eso, como el retorno al trabajo, etcétera, que pues bueno. Y luego, por otro lado, siempre me llamaba mucho la atención el tema de la eficiencia alemana. Sí que es verdad que la puntualidad está ahí y es una cosa que a mí personalmente me gusta. El tema de, pues eso, ser una persona puntual, o que los trenes lleguen puntuales. Yo, por ejemplo, no voy a hablar mal de ningún tren, pero no he llegado puntual y no es algo... Oscar, mal. Además de Valladolid, no sé cómo lo hace, pero... En fin, que eso, la puntualidad creo que sí que deberíamos aplicarla un poco más. Yo siempre he sido una persona muy puntual, pero después de volver a Alemania más todavía. Considero que son personas muy individuales, o sea que cada una piensa como por su parte y por sí mismos, y también se refleja en las relaciones humanas. Es muy difícil que tú tengas realmente amistad con gente de allí. Allí no te llaman amigos hasta que realmente tienes como una relación muy intensa de muchos años. Tú eres un buen conocido, que se tendría la traducción. Entonces, quizás sí que podríamos pasarles un poco de eso. Y como decía, el tema de la eficiencia, yo he visto cómo fregaban el suelo con una especie de mopa que escurrían a veces con la mano, que digo, a ver, yo sé que la fregona es un invento español. Entonces igual podríamos llevárselo igual que las persianas o igual que otra serie de cosas. O sea, si ellos han hecho así algo y les ha funcionado muy bien, porque evidentemente Alemania ha conseguido resultados muy positivos, lo siguen manteniendo, incluso aunque haya una forma más eficiente de hacerlo. Como que les cuesta salir de esa cuadrícula en muchas ocasiones como para poder cambiarlo. Entonces, creo que en España sí que somos un poco más flexibles. Evidentemente aquí estoy generalizando, sí. Pero sí que he visto que son como muy cuadriculados y en muchas cosas funciona muy bien, pero el hecho de que sean tan cuadriculados a veces no les permite ver un poco más para allá. Entonces, considero que en ese sentido también es algo que podríamos llevarles. Eres top voice en LinkedIn, sí. Y habrá gente que lo oye frecuentemente pero que no sabe lo que es. Me gustaría que indicaras qué es ser top voice en LinkedIn y, por otro lado, qué ha supuesto para ti. O sea, ¿qué repercusión tiene para la persona que lo es? Porque además muchas veces ves mucha diversidad. Mira. Bueno, voy a seguir que es la mía, que no pasa nada. Además, muchas veces ves mucha diversidad. O sea, ves la diversidad de que tienen muchos seguidores, tienen pocos seguidores, etc. Bueno, aquí LinkedIn Top Voice es un reconocimiento que te da LinkedIn por el hecho de, según lo que considera LinkedIn, las aportaciones de valor. Entonces, hay muchas veces que hay ciertos perfiles que a lo mejor están creciendo mucho porque sí que tienen muchos seguidores, pero LinkedIn considera que sus aportaciones no son, digamos, de tanto valor en relación a ese concepto y no les da el distintivo de Top Voice.
Y luego además que normalmente se hace como por categorías, dependiendo de pues, categoría de recursos humanos, categoría de igualdad, categoría de emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que considere LinkedIn, te da la insignia o no. Creo que ahora, por el correo que me llegó, yo llevo desde junio del año pasado siendo LinkedIn Top Voice. Lo recibí además con muy pocos seguidores, porque yo tenía 5.000 seguidores y considero que sí que era un objetivo que yo tenía, además desde hacía poco tiempo, porque tampoco llevaba mucho tiempo realmente involucrada con LinkedIn, pero creo que sí que da reconocimiento dentro de la red social. Ninguna de mis amigas sabe tampoco qué significa ser Top Voice. Entonces, tampoco sé realmente qué significado tiene, pero sí que es cierto que a mí sí que me ha traído, bueno, primero que sí a nivel LinkedIn ha crecido y todo lo que repercute con LinkedIn, ¿no? Porque muchos de mis clientes vienen de LinkedIn. Entonces, el hecho de acceder a nuevos clientes o a clientes además más potentes, porque llegar a empresas más grandes, lo que digo, yo llegué sin contactos. O sea, yo emprendí en Madrid sin ningún tipo de contacto. Entonces, lo que hizo LinkedIn es abrirme un poco esas puertas para poder llegar a otro tipo de empresas y el reconocimiento de LinkedIn de decir que mis aportaciones sí que eran de valor, aunque que generen a veces un poco de rechazo por la temática que trato, aunque sí que, como digo, sí que me ha traído clientes. Entonces, me ha traído ese reconocimiento de ser una persona destacada en este mundo de la igualdad laboral y, por tanto, el hecho de estar reconocida por la propia plataforma ha hecho que otras empresas se pongan en contacto conmigo para tener formaciones conmigo principalmente. Quiero abrir ahora un apartado de la igualdad como motor para las empresas. También es un motor para la sociedad, pero al final estamos en Emprende Radio. Lo quiero llevar a motor de las empresas porque una empresa no tiene que ver la igualdad como una obligación. Bueno, yo es que lo vería casi como una necesidad. O sea, más allá de que existe una obligación legal y diferentes normativas, pues sí, tanto como digo, la normativa de 2007 que obliga a las empresas tanto a tener protocolos contra el acoso como las de más de 250 con la de 2007 y más de 50 con la de 2020 de contar con planes de igualdad, ahora también LGTBI y tal. Más que toda esa legislación, lo que he dicho antes, hay muchísima falta de mano de obra. O sea, que solo por esa necesidad yo contaría con las mujeres. Además, no sé, yo por lo menos con las mujeres con las que comparto mi tiempo, las mujeres con las que me rodeo, que ahora mismo además son de una disparidad de edades y de tipo de personas increíbles. Creo que son personas además también muy comprometidas, muy responsables, muy, muy trabajadoras. Entonces, realmente no dar esa oportunidad porque tú tengas esa idea de cuando tú desarrollas un perfil de trabajo, a lo mejor estás pensando en una persona en concreta porque sabes qué es lo que te ha funcionado siempre bien, ¿no? Igual que los alemanes, pues no salgo de la caja. Pero creo que hay que darle oportunidad pues, a esas comerciales, a esas ingenieras, ¿no? Y ver que realmente también dan resultados. Entonces, si tú como empresa lo que quieres son resultados, te da exactamente igual ni la edad, ni el género, ni absolutamente nada más. Entonces, yo abogaría por la igualdad en ese sentido a nivel empresarial por el hecho de que te va a funcionar y porque necesitas mano de obra, y a nivel justicia social, evidentemente, porque considero que no contar con la mitad de la población es absurdo. No tiene sentido. Básicamente para es mí absurdo. No tiene sentido. ¿Nos podrías poner algún ejemplo en el que la igualdad ha mejorado la productividad e incluso el clima laboral en las empresas? O sea, ¿tienes algún ejemplo de clientes, por ejemplo, que a través de los procesos de igualdad, que no se siguen ahora que luego nos adentraremos más ahí, han mejorado incluso hasta la productividad? Y yo creo que el clima laboral es sencillo que lo mejore. Sí, hay algunas empresas que muchas veces, tanto, bueno, sobre todo con mujeres, porque hay a lo mejor un poco más de diferencia, pero también a nivel de edad, ¿no? Que tú al final, como digo, tienes un perfil muy concreto cuando tienes un puesto de trabajo que quieres cumplir, o sea, que quieres cubrir, y tienes un perfil muy concreto de hombre de 40 años que desarrolla ese trabajo. Y de repente metes a una mujer o porque por normativa en igualdad de condiciones tienes que meterlo o porque no has encontrado otra cosa y empiezas a ver cómo funciona mejor. ¿Por qué? Porque
cambias un poco esa estructura y empiezas a pensar de una manera un poco distinta. Empiezas a ver que a lo mejor había cuestiones que tú no te habías planteado y que funcionan mejor de otra manera, o cuestiones en las que tú pensabas que no se iban a cuadrar bien y no solo cuadran bien, sino que cuadran todavía mejor. Entonces, no puedo decir como casos concretos, pero sí que dentro de lo que son los grupos, el hecho de haber incluido mujeres, no solo una, porque cuando tú tienes un grupo muy grande de hombres, si incluyes solamente una mujer, a veces lo que hace es que esa mujer se calle o que no participe de una forma tan activa, sino que incluyes un par de mujeres en ese grupo, vas a compensar muchas cosas e incluso las relaciones interpersonales de ese grupo de personas va a funcionar mejor, y cuando una persona está bien en su trabajo, rinde más. Y las cosas, si se hacen siempre de una misma manera, igual que es que lo mismo que los animales, si tú haces las cosas de una manera porque siempre te han funcionado bien de esa manera, no significa que sea la forma más eficiente de hacerlo. Y el hecho de tener perfiles diversos, sobre todo el tema de mujeres, que aunque tengamos una educación similar, digamos que tenemos inercias de otras cuestiones, pues lo que se espera de nosotras es diferente, o la educación a nivel relacional es diferente. Entonces eso también te lleva a pensar de una forma un poco distinta y por tanto los resultados también se plasman. Nos has adelantado un poquito lo que te voy a preguntar, pero ¿cuáles son esas resistencias que te sueles encontrar en las pymes cuando vas a hacer esos planes que al final te solicitan las empresas? ¿Encuentras resistencias comunes o esto es dispar y cada casuística es diferente y ya está? A ver, normalmente cada casuística es diferente, pero una de las cuestiones que más suele suponer como problema a la hora de adaptarse a los objetivos del plan de igualdad suele ser que las empresas pymes, que al final a lo mejor tienen, yo qué sé, 40, 50, 60 empleados, porque hay empresas con 40 que aunque no tengan la obligación lo hacen igualmente, el tema de que no tienen tanta búsqueda de personal. Entonces, si tú no haces cambios en la plantilla porque la plantilla está bien como está, es muy complicado. No surgen nuevos puestos de trabajo, tampoco surgen promociones porque la gente, o sea, todo sigue muy igual como para que en 4 años pueda haber nuevas incorporaciones y que se haga ese equilibrio en los puestos de trabajo, que eso contribuya a la rotación. Entonces se puede poner énfasis quizá en la conciliación y corresponsabilidad que hemos mencionado al principio, se puede poner con el tema de flexibilidad de horarios, con la entrada y la salida, en los casos que sea posible, evidentemente, pero muchas veces eso tienen muchas limitaciones porque no hay necesidad de cubrir esas vacantes y por tanto ese equilibrio por puestos es difícil de conseguir. A mí, y hablo conmigo como experiencia, me ha gustado siempre rodearme de mujeres porque yo pienso que somos diferentes, que nuestro software funciona de una manera diferente y creo que le da un mayor equilibrio a la empresa a la hora de refrendarte a lo mejor en muchos valores, a la hora de ver las cosas de forma diferente. Entonces yo sí que les aconsejo siempre a las empresas que en sus equipos intente buscar un poco de equilibrio, no porque lo diga la ley en sí, sino que si lo quieres ver de otra forma, porque te va a dar un mayor equilibrio a tu empresa, porque vas a ver las cosas desde puntos y perspectivas diferentes. Y además, si tienes productos que tienes que conectar con mujeres, va a ser más fácil que te digan que con qué se va a conectar la mujer o qué sensibilidad va a tener para que logres también colocar el producto. Pero aunque no sea esa la casuística, te va a hacer ver las cosas de una forma un poquito más equilibrada. Esa es mi forma de verlo. Y luego además que las mujeres han sido, como socialmente somos como más sociables, o sea, se nos ha educado a ser como más sociables entre nosotras y tener como más relaciones. Y el hecho de que tú tengas a lo mejor un grupo de hombres hace que ese grupo esté muy unido, pero como muy cerrado al resto. Si tú metes también mujeres dentro de ese grupo, lo que va a hacer es juntar todos los grupos dentro de la organización. Entonces, como ya te está juntando con el resto de grupos porque quiere estar con todo el mundo, porque es como la han educado a ser, lo que va a hacer es que toda la empresa tenga más conciencia de empresa, de grupo, y por tanto, si yo estoy en un grupo de producción, entiendo qué es lo que está haciendo el resto y qué problemas están surgiendo, y a lo mejor yo tengo una solución para un equipo, pero como no tengo relación con ese equipo, no sé qué se lo puedo aportar. Entonces, eso también ayuda, igual que, como digo, con otro tipo de diversidades, pero en concreto con el tema de la mujer, ayuda a unir esos puntos diferentes de los grupos de trabajo dentro de las empresas y por tanto se entienden mucho mejor entre ellos.
¿Cómo podemos comunicar la igualdad sin que genere rechazo? Es complicado. Porque al final esto la empresa lo va a tener que comunicar de alguna forma. O sea, una vez que haces el plan de igualdad, tú tienes que reunir a los empleados y vas a tener que comunicarlo. Sí, hay que comunicarlo tanto de forma interna como también recomiendo hacerlo de forma externa, porque aunque sí que es cierto que todavía hay algo de reticencia en relación a las políticas de igualdad, el hecho de que sea obligatorio genera quizá ese rechazo, pero también hay otras personas que siguen abogando por esos principios, y si realmente tú tienes una política de igualdad que quieres cumplir, que realmente te importa esos principios de igualdad y tú los comunicas en tus redes sociales, en tu LinkedIn, en la descripción del puesto de trabajo, simplemente mencionar que tienes el plan de igualdad, eso también ayuda a que lleguen a ti otro tipo de perfiles que realmente cumplan con tus necesidades de diversidad para cumplir esos objetivos de igualdad y que veas también los resultados dentro de la organización. Entonces, puede generar rechazo, pero es una parte fundamental dentro de lo que es el plan de igualdad. La forma de hacerlo es importante. El hecho de haber involucrado a la plantilla previo a la realización del plan de igualdad también es importante. O sea, si tú haces una encuesta de situación, por así decirlo, de cuál es el punto de partida de la empresa, ya no solo a nivel estadístico, sino en cuanto a la percepción de las personas que conforman la organización, de si existe igualdad, si existe alguna situación de discriminación, si consideran que los salarios están equilibrados, si son justos, etc. Si tú ya vas involucrando a la plantilla y vas informando de todas esas medidas que estás llevando a cabo, una vez esté aprobado el plan de igualdad y digas, mira, hemos desarrollado esta serie de medidas porque hemos visto esta serie de problemas a nivel estadístico, pero también teniendo en cuenta vuestras necesidades, hemos considerado que es importante hablar de estos temas o realizar este tipo de formaciones o este tipo de acciones, etc. Entonces eso también recibe una mayor acogida porque tú también estás contando con la opinión de esas personas. Con la opinión de tu equipo. Los estás integrando dentro de la modificación o el proyecto que vas a querer hacer dentro de la empresa. ¿Cómo podemos comunicar igualdad, sobre todo en las redes sociales, que actualmente todas las empresas o la mayor parte de las empresas están comunicando en redes sociales? ¿Cómo podemos comunicar en materia de igualdad sin caer en el postureo? O sea, sin caer en que sea algo más publicitario que algo más de concienciación o de educación, que al final es de lo que se trata, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, algo que me parecería interesante sería también dar voz a esas personas que tú tienes dentro de la organización, que sean, por ejemplo, mujeres, ¿no? El hecho de mujeres en la ciencia, pues que hablen las mujeres sobre mujeres en la ciencia, mujeres en la ingeniería, pues que hablen las mujeres ingenieras, o el hecho de que realmente se aporte esa responsabilidad social corporativa en materia de igualdad, que se comunique qué acciones realmente se están llevando a cabo dentro de la empresa, qué está funcionando, qué no. El hecho quizá de no solo compartir temas de igualdad el 8 de marzo y el 25 de noviembre por la violencia de género, o sea, ir como un poco más allá y hacer mención de lo que realmente se está llevando a cabo dentro de la organización, más para no caer en ese postureo o esa obligatoriedad de compartir en momentos clave y ser un poco más, abrir un poco más y trascender de, bueno, pues a lo mejor hoy que es, yo qué sé, octubre, ¿no? Vamos a crear una campaña que no es ningún mes de nada, pero vamos a crear una campaña de sensibilización en materia de conciliación y corresponsabilidad para que todas las personas que conforman la plantilla sepan qué derechos y posibilidades tienen en este sentido. Luego, por ejemplo, en diciembre vamos a hacer una campaña de lo que sea, o el año que viene, pero en febrero, no en marzo, vamos a hablar de, pues, de otro tipo de materias, de qué importancia tiene la brecha salarial. Entonces, primero, que no caigan esos tópicos de fechas concretas relacionadas con la igualdad, que se comunique y lo que he dicho desde el principio, el empoderamiento de la mujer, o sea, la visibilización de que sí que hay mujeres en esos puestos de trabajo que muchas veces están masculinizados, ¿no? Como el tema de la ingeniería o el tema de la mujer en la ciencia o la mujer en cualquier tipo de trabajo que a lo mejor esté más masculinizado, que existen, que den voz y que además que funcionan bien. Primero porque cuando otras personas lo vean, sobre todo mujeres, sientan que dicen, pues mira, primero esta empresa apuesta realmente por la igualdad. Como mujer a lo mejor también tendría una posibilidad porque una cosa que tiene Alemania es que en ningún momento es tarde para
cambiar tu realidad profesional y puedes hacer un cambio profesional y siempre va a ser admitido dentro del mercado laboral, o sea, no hay ningún problema por hacer ningún tipo de cambio laboral. Creo que eso también deberíamos incorporarlo y que a lo mejor haya mujeres que digan, vale, pues a lo mejor nunca me atreví en la ingeniería porque pensaba que no era para mí, pero estoy viendo que a lo mejor sí que es un campo que me interesaría hacer. O la labor comercial. Yo creo que siempre se me han dado bien las personas y quizá le podría sacar más partido al hecho de estar en el mundo de las ventas. Entonces, visibilizar en ese sentido siempre ayuda y luego no genera ese rechazo de es que están cumpliendo con esos objetivos de compartir el Día de la Mujer, hacer la foto la única mujer que tienen en la empresa y ya está, ¿no? Es ese cambio de mentalidad de cuándo se hacen las formaciones, qué tipo de acciones se llevan a cabo, cómo, ¿sabes? Vamos a ir mirando un poquito hacia el futuro. ¿Cómo ves el camino de la igualdad? ¿Hacia dónde va en la empresa? ¿Hacia dónde crees que va el camino de la igualdad en la empresa? Yo considero que depende de la situación política como vaya, pero considero que cada vez va a haber más mujeres en todo tipo de puestos, a veces por necesidad, a veces por voluntad, y poco a poco eso lo que va a ir llevando es a que exista pues eso, más mujeres en puestos directivos, más mujeres emprendiendo, más mujeres en todos los tipos de ámbitos. Es algo que va a ir creciendo paulatinamente, que va muy ligado, como digo, al tema de la educación, de los valores y de la cultura o de la situación sociocultural que estamos viviendo. Pero sí, considero que va a haber un cambio. Yo creo que el principal problema que va a traer eso es el tema de la natalidad, pero bueno, ese sería otro tema aparte. Vale, es un tema aparte que ahí, lógicamente, puede sufrir todavía un mayor descenso la natalidad yendo por ese camino, pero bueno, yo creo que también cada uno tiene que elegir en libertad. Por supuesto. Se debe respetar, que hay veces que no se respeta que una mujer quiera dedicarse pues a la crianza de sus hijos y pues a tener hijos, vamos, básicamente. Y también se tiene que ayudar a aquellas mujeres que lo quieren compaginar o aquellas que no quieren tener hijos y que quieren centrarse en su carrera profesional. ¿Cómo ves a la empresa en 10 años? Bueno, yo creo que mejor. O sea, también hay que ver cómo se va introduciendo el tema de la inteligencia artificial, que creo que de aquí a 5, ya no te digo 10, de aquí a 5 años van a cambiar probablemente bastantes cosas. Pero claro, yo considero que sí, que la mujer, como te digo, soy una persona optimista, la mujer cada vez eso, tiene más nivel de estudios, hay cada vez más mujeres tanto terminando carreras como doctorados, es decir, hay cada vez más mujeres formadas capaces de entrar en cualquier tipo de trabajo, en cualquier puesto, a cualquier nivel de jerarquía, porque además no es solo que estén entrando ahora, sino que es una fuerza laboral que ha ido entrando a lo largo de los años y ya solo por cantidad van a llegar a más puestos de dirección. Entonces eso va a ir equilibrando poco a poco la balanza. Entonces considero que de aquí a 5 o 10 años tampoco soy capaz de pensar tan a largo plazo. A mí esas preguntas de entrevista de trabajo me descuadran un poco, pero sí, considero que poco a poco se va a ir alcanzando y por supuesto yo voy a poner mi granito de arena para que eso sea así. En relación a la comunicación que hemos hablado antes, yo siempre digo que los valores no solo hay que mostrarlos, sino que hay que demostrarlos en el día a día. Y eso es algo muy importante que la empresa hay veces que se cree que simplemente con comunicarlos es suficiente, pero que para que de verdad conecten con las personas es importante que se demuestren esos valores en el día a día. Quiero preguntarte, y normalmente no os escapáis ninguna a esta pregunta, que ¿qué es para Laura el éxito? Uf. Porque en esta pregunta, lo primero me gusta porque es muy variopinto. Cada uno, depende del momento en la vida en el que le pillo, el éxito es una cosa o es otra. Yo pienso en mí mismo y para mí no es el éxito lo mismo, no referencia al éxito lo mismo cuando tenía 20 años que ahora. Entonces, ¿qué en el momento de tu vida actual, qué es para ti el éxito? Completamente mi percepción sobre qué es el éxito ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, así que creo que a lo largo de mi vida profesional también irá cambiando. Pero también, tanto en mi situación, en el momento en el que me encuentro, como lo que considero que va a ser en los próximos años, para mí el éxito es tener la capacidad de
poder hacer lo que quiera. Para mí es muy importante viajar, a mí me gusta mucho viajar. El hecho de poder viajar sin tener que preocuparme económicamente y sin tener que preocuparme a nivel de tiempo de si voy a poder o no ir a hacer este viaje porque a lo mejor no tengo tiempo, porque tengo muchísimo trabajo o porque no tengo trabajo y necesito ver cómo lo consigo. Y que eso o sea, poder hacer las cosas que quiero sin tener que pensar ni en el dinero ni en el tiempo de trabajo. Es decir, si a mí esta tarde me apetece pasarla con mi familia o con mi pareja, o si por mi cumpleaños me apetece irme a la otra punta del mundo, como es el caso, que no tenga problema ni a nivel económico ni a nivel de tiempo de poder realizar todo aquello que yo quiero. ¿A dónde se quiere ir Laura a celebrar su cumpleaños? A China. Muy bien, me parece muy bien, muy interesante. Sí. Una cultura totalmente diferente. Sí, sí. Y seguro que... Me tiene enganchada ahora China. ¿Te gusta la cultura china? Sí. Es, bueno, voy un poco por temporadas, pero ahora mismo, el año pasado pude ir por primera vez a China y la verdad que hubo algo, en general el sudeste asiático como que me llama mucho la atención a nivel cultura. Es un país en el que me siento especialmente segura, también porque hay un montón de cámaras de vigilancia, pero como mujer también tengo que pensar en mi seguridad de poder ir andando tranquila por la calle. Viajo sola muchas veces, entonces también eso es un punto importante para mí. El tema gastronómico, lo que he dicho, a mí me encanta comer, se come de maravilla, tienes una cultura milenaria y por tanto tienes un montón de cuestiones. Es una región que está creciendo económicamente mucho, igual no tanto en los últimos años, pero es una que está creciendo mucho a nivel tecnológico, a nivel cultural también me llama la atención, ¿no? Entonces me intriga, estoy en un momento de aprendizaje también sobre la cultura china y tengo ganas de hacer ese viaje, así que sí, es parte de lo que considero el éxito, lograr poder hacer con tu tiempo y tu dinero lo que quieras sin tener que tener ningún tipo de freno. Pero que lo disfrutes además en tu cumpleaños. Es una fecha especial. Vamos llegando poco a poco al final de la entrevista y ahora llegamos a una parte en la que os cedo la dirección del programa. Y en este primer apartado, que yo durante todo este tiempo os he estado lanzando preguntas, unas a lo mejor más cómodas, otras a lo mejor más complicadas, os doy la oportunidad de que podáis hacer la contraria, que podáis hacer una pregunta a mí. Pues... ¿cuáles han sido los principales retos que has vivido como empresario o como autónomo? A ver, yo creo que los empresarios y los autónomos nos inundan los retos todos los días. Yo creo que sobre todo ha sido el cambio de sociedad. O sea, nos hemos metido en la última década en una sociedad que el cambio en el mundo de la empresa, también en el mundo de la sociedad, ha ido cada vez a una velocidad mayor. Si yo empiezo a mirar los 10 años anteriores, o sea, me voy a hacer 20 años hasta los últimos 10 años, los cambios en las empresas iban mucho más despacio. Y ahora, sin embargo, el reto que tiene el empresario es saber adaptarse camaleónicamente, constantemente a todos los cambios que hay en la sociedad. Y luego, por otro lado, es que hemos llegado a un punto que la competencia es muy bestia. Los márgenes se nos reducen mucho a los empresarios porque hay muchas más empresas, por lo tanto se reducen mucho los márgenes y estamos encontrando dificultad muchas veces porque la gente se piensa que un empresario, que un autónomo está ganando mucho dinero, que dijo el miembro de la UGT el otro día, dice, es que los autónomos ganan mucho dinero. Y es de... no puedo estar más en desacuerdo en esa afirmación porque lo primero... ¿de qué autónomo estás hablando? Claro, si estás hablando de un autónomo societario, de una holding de no sé qué, pues probablemente, si estás hablando de José Elías, pues a lo mejor sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero si estás hablando de la realidad de España, que la realidad de España es que el 90% o el 95% son autónomos y pymes, pues entonces la realidad es totalmente otra. Pues yo creo que sobre todo el poder adaptarte camaleónicamente a todos los cambios que vive el mundo de la empresa. Eso sería el reto más importante. Y luego uno de los retos más importantes que tienen las empresas siempre es la gestión de las personas, sí, que es de lo que estamos hablando hoy. Más que el reto, es lo más difícil en el mundo de la empresa. En el mundo de la empresa, al final, porque tú le dices, tú tienes 5 personas,
tú les dices lo mismo a esas 5 personas y vas a obtener resultados muy diferentes y lo van a recepcionar y de una forma totalmente diferente esas 5 personas. Con lo cual es la parte más complicada de una empresa, siempre la gestión de las personas. Porque las máquinas pues son máquinas y al final pues tú programas algo y ya está, y se te ha estropeado, pues llamas al técnico y te lo repara, pero no puedes hacer eso con una persona. Una persona no hay que repararla. O sea, hay que tener mucho cuidado qué mensajes se mandan, cómo se mandan, en qué momentos se mandan, de qué forma se estructuran, y es muy complicado la gestión de las personas. Yo creo que para mí es lo más complicado de la empresa. Siempre ha sido una materia en la que he intentado pues tomarlo siempre con mucho tiempo. Yo no salgo rápido y digo algo, sino que me tomo mi tiempo, pienso, incluso pueden pasar días hasta que encuentro el momento que creo que es más oportuno para hablar con esa persona y decirle pues, lo que le tengas que decir. Es muy complicado. Ahora quiero que te dirijas a esa cámara que es la tuya, sí, y que cierres el programa como quieras. Pues hacer pues o un resumen de los mensajes que has querido venir a transmitir a nuestro canal, a Emprende Radio, o cualquier cosa que creas que va a poder ayudar o que va a poder incentivar a las personas que nos estén viendo. Bueno, pues para terminar el programa me gustaría que las personas que nos están viendo, tanto si eres una persona autónoma y tienes personas a tu cargo, que no veas la igualdad como algo negativo o como una obligación legal, sino que lo veas como un aprovechamiento de esta nueva realidad social que estamos viviendo en estos momentos. Y si eres una mujer que estás viendo este programa, el empoderamiento, el recordar que no existen barreras tampoco para las mujeres y por tanto que puedas conseguir todo lo que quieras, estar en puestos de dirección, emprender o cualquier otra realidad. Y muchísimas gracias. Yo creo que en materia de igualdad, la igualdad empieza en las empresas, que es a lo que nos estamos refiriendo, cuando entendemos que las empresas son espacios para personas. Exacto. Y a partir de ahí creo que es más fácil que podamos entender y que podamos ir en camino de que exista la mayor igualdad posible, que esperemos que sea la plena. Que no hay que luchar por la mayor igualdad posible, sino hay que luchar por una igualdad plena entre hombres y mujeres, que es al final lo que el empresario busca en su organización, o por lo menos lo que yo aplico a las mías. Como tú bien has dicho, no se puede generalizar. Muchas gracias, Laura, te agradezco que hayas venido aquí, que hayas estado con nosotros en Emprende Radio. Hemos tocado un tema que no lo habíamos tocado directamente hasta ahora, sí que ha salido en diversos momentos de nuestro canal, pues la igualdad, lógicamente, porque es algo que tenemos que luchar todos porque sea una igualdad real. Es una temática que además afecta a las empresas, porque las empresas tienen que tener sus planes de igualdad y tienen que tenerlos al día, y hay muchas empresas a lo mejor que no saben ni siquiera que lo tienen que tener. Pues ya les llegará una infracción porque está habiendo una cantidad de inspecciones de trabajo. Con lo cual es algo que se tienen que pegar un tironcillo de orejas y tienen que estar atentos a eso, o sea que si ya les sirve en esa parcela ya es importante, y que no debería ser un solo papel, sino debería ser un plan de ejecución que de verdad estemos convencidos de él. Porque si al final lo vemos simplemente como un papel, no va a servir para nada. O sea, va a servir pues para que las contrataciones probablemente sean un poco más igualitarias, pero no se va a llegar al trasfondo. Como digo siempre, espero que hayas disfrutado de la experiencia. Sí. Es un tema que al final intento llevarlo a tierra, tocar un poco todas las sensibilidades para que todos se sientan representados de alguna forma en lo que hemos hablado hoy, y espero que hayas disfrutado mucho de la experiencia. Sí, la verdad que sí, he estado muy cómoda, así que muchísimas gracias por la invitación y por este ratito, que además me encanta estar en radio, así que encantada de estar aquí y de dar quizá otra visión en relación a lo que es la igualdad, que pensemos un poco más en eso, en aprovechar a esa otra mitad de la población, y que muchas veces estamos haciendo las cosas bien, simplemente no verlo como algo negativo, sino como una realidad social. Muchas gracias, Laura. Un abrazo y espero verte pronto. Espero que sí. Un abrazo.